Pueden sentarse. Pastores, gracias de verdad. Hay una gran amistad. Tampoco recordamos cuándo fue la primera vez que nos vimos, pero ya son muchos años, han pasado muchos años. Por lo menos yo recuerdo 2 lugares antes de el auditorio y este lugar donde estuvimos visitándoles. Entonces ya han pasado mucho tiempo. Los pastores han encontrado la fuente de la eterna juventud porque siguen iguales, y bueno, ver a la familia también creciendo, ya con nietos, conocer a Javi también ha sido una bendición. Y bueno, también hasta Dinamarca mandamos saludos ahí a Jesse y a Miquel. Pero qué hermoso ver. El tiempo pasa muy deprisa y nosotros también estamos en una nueva etapa. Ayer lo decía, ya somos abuelos, nuestra hija nos ha hecho abuelos. Ahí está el pequeño Lucas, nuestro nieto, y ya me siento de la tercera edad. Ya me siento de la tercera edad. Y bueno, hoy se celebra el Día de los Padres. Así es que, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte a los padres que están aquí? Para mí es una de las encomiendas más grandes que tenemos como padres, el ser padres, el que Dios nos haya dado esta dicha. Yo tengo 2 hijos preciosos y es una hermosa bendición ser padres. Entonces yo quisiera hablar un poco hoy acerca del corazón paternal de Dios, porque sabes, se necesitan. Ahora, quiero que le den un aplauso a esas mujeres también que llevan la encomienda de ser padres y madres por la situación. Hay aquí madres solteras que están enfrentando la vida y sacando adelante. Si estás aquí también recibe este aplauso de toda la... Todos venimos de familias disfuncionales, en cierto grado, algunos más que otros, pero todos venimos de familias disfuncionales, familias donde las cosas no son como debieron ser. No se hacen como debieran haber sido las cosas, porque Dios hizo las cosas perfectas, hizo la creación perfecta, el mar, el cielo, los animales, los árboles, la vegetación. Conforme iba creando Él en Génesis, Él decía: esto es bueno. Ahí en la Biblia dice que eso es bueno. Cuando crea al hombre, Dios lo crea a la imagen. Dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y lo que Dios anhelaba era una creación perfecta, que el hombre pudiera vivir en familias perfectas. Y Dios le dio la capacidad para hacerlo. Lo proveyó de todo, creó todo, pero cuando creó al hombre, Dios dijo: te haré a mi imagen y semejanza. Y Dios nos hace a la imagen de Él y también nos da el libre albedrío. Y Dios le dice, lo pone en el huerto del Edén y le dice: edifica, administra todo lo que te doy. Así como Dios nos hace responsables como hombres al casarnos de llevar adelante nuestra familia, pues Dios le dio la capacidad al hombre para administrar todo. Di conmigo, todo lo que Dios puso en las manos lo dio para administrar. Dios le dijo: sojuzguen la tierra, reproduzcanse. Y Dios le dio la capacidad para gobernar, para administrar todo, siempre que siguieran las indicaciones y los mandatos de Dios. Pero viene la serpiente y engaña al hombre y a la mujer y le dice: no moriréis, lo que Dios ha dicho es mentira. No le crean todo lo que Dios dice, que es lo que nos sigue diciendo. La Biblia no tiene toda la verdad. El pastor, no tienen toda la verdad. Pero, ¿sabes? Ese engaño sigue hasta nuestros días. Satanás nos dice: vive como quieras, haz lo que quieras.
tú eres como Dios. Y ese fue el engaño, y vemos que Adán y Eva son engañados, comen del árbol prohibido, y entonces hay un caos. A partir de ahí vienen unas consecuencias catastróficas para toda la humanidad. En todos los sentidos muere la tierra. Dice, ya ahora la tierra producirá con espinos y todo. El hombre muere en tres diferentes esferas. Muere espiritualmente, se pierde la comunión con Dios. A partir de ahí el hombre no quiere buscar, le cuesta buscar oír a Dios. Muere espiritualmente, muere emocionalmente. Ahora estamos rotos. Venimos a esta humanidad y estamos rotos. Traemos, y desde niños traemos traumas porque nuestros padres aprendieron de sus padres y se repiten los mismos patrones. Rompemos, dañamos, y esto no era lo que Dios, di conmigo, no era lo que Dios quería. Lo que vemos ahora en nuestra sociedad no era lo que Dios quería. Y Dios, una de las cosas que quiere restaurar es nuestra paternidad, porque cuando el hombre es sacado del Edén, hay un rechazo, se siente abandonado, y a partir de ahí el hombre vive en una orfandad. Y Dios quiere que tú y yo podamos recuperar esa paternidad, entender la paternidad de Dios, porque si no, seguimos viviendo en orfandad. Y por eso vemos muchas familias y personas que caminan con Dios, le entregan su corazón a Dios, vemos frutos, pero al pasar el tiempo, muchos regresan y se olvidan. ¿Por qué? Porque no llegan a conectar con Dios. Viven en una orfandad, y lo vemos en un pasaje de la Biblia, una parábola que se le pone la parábola del hijo pródigo, pero realmente podríamos decir la parábola de los hijos pródigos, porque no solamente uno que le dijo a su padre, dame toda la herencia, y entonces agarró la herencia, se fue, malgastó con mujeres, vino y todo lo desechó hasta que se quedó sin nada. Y en un momento de hambre, de dolor, recuerda cómo es su padre y dice, volveré a mi padre. Quizá ya no como hijo, porque los siervos de mi padre viven mejor que yo como aquí las algarrobas y ese hijo pródigo pues recuerda el amor del padre y la casa del padre, y regresa, y ahí está el padre amoroso todos los días esperando a su hijo, y lo ve a lo lejos y corre y lo abraza. Y le dice a sus siervos, pónganle una vestimenta nueva, y le pone un anillo donde le da la seguridad de que no va a ser un siervo, sino de que va a ser un hijo. Y le hace fiesta, y entonces el hijo mayor viene. Ese hijo mayor que ha estado en casa. Muchos de nosotros hemos estado en casa y quizá tengamos la actitud del hijo mayor cuando escucha, ¿y por qué son esos gritos? ¿Y por qué la música? Y alguien le dice, es que tu hermano que estaba perdido ha regresado, y tu padre. Y entonces el hijo mayor se enoja. El hijo mayor se enoja porque no conocía realmente el corazón del padre. Y viene el padre y le dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo te he servido. Te he servido tanto y no me has dado ni siquiera un cordero. Y el padre le dice, hijo, estás en casa y todo lo que tengo es tuyo. Pero el corazón del hijo estaba tan desconectado con el corazón, y eso yo le llamo orfandad. Y esto lo encuentro en todos los sitios. Lo encuentro en todos los sitios. Tenemos 33 años trabajando entre el mundo musulmán, y todo el mundo musulmán, toda la sociedad, todo lo que ves es orfandad.
el profeta, el que realmente fundó la religión del Islam, el profeta era un huérfano. Fue abandonado, era un huérfano, y todo lo que ves en la religión es orfandad y orfandad. Más de 1.000 millones de personas viviendo en orfandad. Hombres, mujeres que no alcanzan a ver. En el mundo musulmán tú puedes encontrar los 99 nombres de Dios, pero jamás vas a encontrar el término Padre. Un musulmán nunca podrá decir Dios me ama, porque en su concepto no puede alcanzar que Dios le ama, mucho menos decirle Padre. La palabra Padre no se encuentra, y viven en orfandad, en una terrible orfandad. Nos establecimos en un barrio muy popular, muy popular. La gente nos observaba, aprendíamos, vivíamos. Debajo de nuestra casa vivían 2 chicas prostitutas. Las trataban peor que los perros. La apedreaban, muchos le escupían, muchos se volteaban para no mirarlas cuando ellas pasaban. Entonces estas 2 mujeres vivían debajo de nuestra casa. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Pues un poco mantener la distancia para que no nos juzgaran los vecinos. Pero bueno, a mi hijo se le ocurrió en la coladera del baño tirar sus juguetes, y bueno, esto afectó todo el sistema ahí del agua y del drenaje. Entonces empezó la mujer a tener problemas. Cuando usaba nuestro baño empezó a tener problemas. Nos tocó, nos enseñó el problema, y entonces esto hizo que nos acercáramos a ella sin saber que era Dios. Y entonces empezamos a visitarla hasta arreglar el asunto y el problema. Y mi esposa empezó a conocer la historia de esta niña, de esta mujer que era prostituta. Ella fue abusada sexualmente desde los 6 años hasta los 16 por las personas más cercanas de su casa, varones. Te digo, es una sociedad de orfandad. Pero imagínate la vida de esta niña. A los 6 años hasta los 16 la abusaron, y a los 16 queda embarazada. En algunos países la hubiesen matado. ¿Y sabes quién la hubiese matado? Su padre o sus hermanos, porque a la cultura de ellos, ella había deshonrado el nombre de la familia. A esta mujer no la mataron, pero el padre la echó de casa cuando ella no tenía culpa de nada. Pero te hablo de una sociedad de orfandad. A esta niña la echaron de casa. Va a la ciudad donde nosotros llegamos después. En esta ciudad la agarra una familia y la agarran para que trabaje para ellos, y la prostituyen. Y hasta los 25 años, que fue cuando la conocimos, mi esposa conoció el testimonio y comenzó a compartirle acerca de Dios. En un momento en tiempo, nosotros vivimos cerca del desierto. Empezamos a recibir un olor fétido y horrible que venía a nuestra casa. Yo tuve que sellar las ventanas, las puertas. El olor iba creciendo porque era tiempo de mucho calor, hasta que los vecinos dijeron: por favor, llama a la policía, tú eres extranjero, llama a la policía. Si llamamos podemos tener problemas. Entonces llamo, viene la policía. Pues al abrir, el olor venía de la casa de la joven esta prostituta. Abrimos y el olor era fétido. Esta mujer llevaba más de 15 días muerta. Según la Biblia, si no conoces a Cristo, pasarás una eternidad en condenación eterna. Iría al infierno, pero realmente su vida aquí en esta tierra fue un infierno. Y a través de los años, te cuento esta historia porque vemos orfandad por donde quiera. En el mundo vemos orfandad, y yo creo que algo que Dios desea es que su pueblo pueda entender que Dios es un Padre
y que no tiene nada que ver con los padres que hemos tenido, porque te digo, desde el Edén hasta nuestros días vivimos con familias disfuncionales. Yo me acuerdo muy bien, antes de que mi padre conociera a Jesús, me acuerdo navidades donde mi padre no había cortado el cordón con su familia. Vivíamos en el estado de Hidalgo y teníamos que pasar las navidades con mi abuela paterna. Íbamos a la ciudad, pero mi familia, mis tías y mi abuela no querían a mi mamá. Y me acuerdo que mi padre nos llevaba fuerzas a mi mamá. Mi madre se quedaba en el coche, no entraba porque no la aceptaban, y pasábamos las navidades con la familia de mi papá. Y eso es algo disfuncional. Di conmigo, disfuncional. Porque la Biblia dice: dejarás a tu padre y a tu madre, ¿y qué? Y a veces las madres controlamos, queremos todavía el amor del hijo sin entender que ya es una familia diferente. No los estoy regañando. Lo que estoy tratando de decir, que desde el Edén hay dos problemas. El hombre necesita ser redimido, porque el hombre después estamos condenados. Necesitamos ser salvos, y Jesús era el único que pudo hacerlo. Él, siendo Dios, se despojó de su trono, se encarnó, se hizo hombre, vivió en esta tierra. ¿Para qué? Para que tuviera que ir a la cruz, y en la cruz derramar su sangre preciosa, perfecta, que es el precio por nuestro pecado, y darnos la oportunidad de comenzar una vida nueva, una vida familiar nueva. Porque otro de los problemas desde el Edén es el reino fue usurpado, y lo que vemos ahora no es lo que Dios quería, y tenemos que establecer el reino de Dios. Y nosotros como iglesia necesitamos ser un modelo de personas que hemos sido salvas, pero que también hemos sido transformados, que ahora nosotros podemos ser un ejemplo de padres. Los que somos padres, yo lo que quiero hoy hablarte es que tomes tu papel, que sanes lo que tengas que sanar para poder levantar una generación nueva, que podamos ser referentes a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se está cayendo a pedazos y necesitamos referentes, y no lo vamos a encontrar en el gobierno. La esperanza del mundo está puesta en la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y necesitamos ser un modelo de padres, de esposos, un modelo de familias. No importa cuál es tu realidad. Si eres una madre soltera, tú vas a instruir a tus hijos para que ellos sean un modelo y comience una nueva historia, porque esto es lo que Dios hace. Dios comienza una nueva historia. Y sabes, tanto mi esposa como yo ya he estado hablando de mi padre. Mi padre viene de una familia disfuncional. Mi abuelo, mi bisabuelo, puedo decir, el alcohólico mujeriego, golpeador, golpeaba a mi bisabuela. Mi abuelo pues aprendió lo mismo, siguió el ejemplo de mi bisabuelo, pues era alcohólico mujeriego y golpeaba. Cuando mi padre comienza su historia con mi madre, pues los dos venían rotos, cada uno venía de diferentes trastornos, pero rotos. Y entonces personas rotas empiezan a dañar, y mi padre empezó a dañar a mi madre, a engañarla. Tomaba fuera de casa, nunca lo vi golpear a mi madre, pero esa era la historia que iba a continuar en mi familia. Pero Dios me alcanza a los 8 años y hoy yo puedo decir: Dios comenzó una historia nueva. ¿Sí? Hace 48 años Dios comenzó una historia nueva. Hoy voy a cumplir 35 años casada con esa hermosa mujer y no estamos comprometidos. Yo quiero envejecer a su lado, amando a Dios y sirviendo a Dios, queremos ser un ejemplo para también nuestros hijos. Ella viene de una familia disfuncional totalmente diferente. Yo vengo, mi padre médico, dinero no faltó en casa, pero mi padre era un padre ausente, violento. Y en el caso de mi esposa,
Ella viene de familias, madres solteras, con hijos de diferentes padres. Así fue la abuela, la bisabuela, su mamá. Tuvo 9 hermanos, la mayoría son hermanos o hermanastros, como podríamos decir. Pero, ¿sabes? Dios alcanza a mi esposa, hacemos un pacto y hoy estamos comenzando una historia nueva, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Hay un pasaje en Miqueas 7:5 al 7. Lo leo rápidamente. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta en contra de la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pareciera que estoy describiendo la sociedad, problemas, situaciones, porque venimos de orfandad. Y sabes, una de las cosas que hace la orfandad es que desconfiemos de todo, de que seamos muy sensibles. Por eso no alcanzamos a confiar en Dios y a confiar en que nuestros pastores desean lo mejor para nosotros. Pero aquí está describiendo que la persona tiende a confiar. Y sabes, uno se lleva decepción tras decepción. Padres que han sido decepcionados por los hijos, las relaciones rotas no se mantienen. Pero a lo que quiero llevarte, aunque parece esto un caos, y esto no es lo que Dios quiere para nuestras familias, el deseo de Dios es de que hagas y digas lo que hace aquí el profeta. Mas yo en Jehová miraré, esperaré en Dios, el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y yo al terminar esta sesión quiero que tú y yo podamos decir: a pesar de todo, yo en todo tiempo miraré al Señor. Él será mi refugio, Él será mi ancla. Yo le amaré a Él, yo confiaré a Él, miraré a Dios, confiaré en Él, porque es un Dios que me escucha. Él es un Dios que me oye. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estamos perdidos en cuanto a Dios si no miramos a Jesús. El pasaje que leyó mi tocayo Rafa al principio, en Colosenses 1:17. Quiero leértelo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Creo que es el 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, si quieres conocer a Dios, el Padre, necesitamos ver cómo Jesús era. Y a eso vamos a llegar en un momento, pero permíteme leerte algunas cosas que escribí aquí. Vivir en orfandad es vivir en dolor. Hay un terrible dolor en el alma. Se dice que en México más del 80% de los que están en prisiones vivieron sin un padre cercano. No tuvieron el padre, o era un padre cercano. No era un padre cercano, era un padre ausente, un padre violento, alcohólico. Padres alcohólicos normalmente son violentos.
Y es una situación terrible en la que uno vive. Se dice que más del 70% de las jóvenes embarazadas se embarazan porque hay un vacío en su interior. Hay un clamor por el amor del padre, un padre ausente que debió amarlas. Porque nosotros como padres damos identidad a nuestros hijos, damos seguridad. Y muchas de esas yo me he encontrado, y no estoy hablando de gente de fuera, que en mucho de nuestro trabajo es con gente de fuera. Trabajamos en países donde el evangelio no ha entrado, pero hablando de personas, tenemos 2 años aquí en México, y muchos de los jóvenes que nos buscan, lo hemos escuchado con mi esposa, jovencitas, que el padre que debía amarlas, que debía protegerlas, que debía cuidarlas, o es ausente o nunca ha estado, o ha sido tan violento que las jovencitas han dicho: con el primer pelagatos que pase, con ese me voy, simplemente por huir del hogar. Pero Dios está restaurando esto, y está restaurando una nueva cultura, la cultura del reino, donde los padres tomamos nuestra posición, donde padres que nos enseñaron. Mi padre jamás me abrazó, hasta los 8 años, jamás me abrazó, jamás me dijo hijo, porque no lo aprendió. Él a los 13 años salió de su casa. Mi abuelo estaba golpeando a mi abuela y mi padre dijo: o me voy de casa o mato a mi padre. Y desde los 13 años vivió fuera de casa, nadie le enseñó. Entonces mi padre no me enseñó. Y con 8 años, un padre ausente, mi madre tampoco estaba, pues abusaron de mí. Y un terrible dolor y un sufrimiento y un dolor. Y Dios quiere restaurar esto para que tú y yo como padres podamos ser un referente. Yo ahora soy abuelo, espero no tener más hijos, quiero tener muchos nietos. Me oyen Isaí, Naima, quiero tener muchos nietos, no es cierto. Pero soy abuelo, pero sabes, puedo tener muchos hijos espirituales. Y necesitamos, la sociedad necesita de padres espirituales. Aquí hay muchos solteros. Van a cambiar la historia. Dios cambia su historia. Seréis buenos padres. Seréis padres amorosos que saben mostrar su amor a sus hijos, que saben proteger a sus hijas, que saben valorar a sus hijas, y que sus hijas podrán ver el cariño, y cuando escojan a su marido dirán: no, menos que como es mi padre, lo voy a escoger. Puedes darle un aplauso al Señor, porque Dios quiere cambiar. Ahora, el hijo pródigo y el hijo mayor. El hijo mayor seguía en orfandad, estaba en casa, servía a su padre, pero estaba en orfandad. El otro hijo, pues por supuesto, también estaba y vivía en orfandad, pero el padre lo abraza. Y sabes, aunque tú estés sirviendo, necesitas reconciliarte con el amor del padre. Necesitas entender, porque un hijo huérfano será siempre huérfano hasta que podrás darle alimentos, podrás darle vestidos. Mi esposa, mucho de esto lo sé porque mi esposa pierde a su padre a los 2 años, lo muerde un perro con rabia. Con 2 años, su padre lo muerde un perro con rabia, está enfermo. Hace muchos años se les vacunaba alrededor del ombligo. Los que somos mayorcitos, pues recordamos eso, ¿verdad? La inyección alrededor eran muchísimas. Los mandaban a acostarse, a no asolearse. Pero el hombre ejidatario, mi suegro era un tremendo hombre,
por lo que me cuentan. Mariachi tocaba todos los instrumentos de cuerda, pero era ejidatario. Se acercaba una tormenta ahí a La Huacana, Michoacán. Si no levanta la cosecha, pierde toda la cosecha, y es con lo que mantiene a la familia. Se preocupa y le dice a sus hermanos: por favor, ayúdenme. Y cada uno de sus hermanos dijo: no tengo tiempo, no puedo, y arréglastelas como puede. Entonces el hombre se levanta, cosecha, pero llega tan enfermo para acostarse y no levantarse. Mientras están velando el cuerpo, los hermanos vienen para llevarse la cosecha, las herramientas, los animales. Casi le quitan la casa a mi suegra, pero el presidente municipal intervino, y a partir de ahí las relaciones con la familia paterna se pierden. Y quiero contarte esta parte de la historia porque hay otra parte que necesito hablar de esta mujer valerosa que Dios me ha dado. Y vive en orfandad. A los 6 años la situación económica, y alguien le dice a mi suegra: oiga, hay un orfanato allí en Uruapan, Michoacán. Lo lleva una misionera y hacen un buen trabajo. ¿Por qué no lleva a sus hijos mayores? Y entonces mi esposa llega con sus 2 hermanos mayores varones. Ella era la tercera mujer. Y entonces me dice mi esposa: cuando me deja mi madre, yo creí que jamás la iba a volver a ver. Orfandad, rechazo, abandono. Y bueno, dice, al ver a la misionera y después de conocerla, era como ver a Dios por el amor de esta mujer. Y esta mujer sanó mucho el corazón de mi esposa hasta que vino Cristo y hizo una obra totalmente diferente. Necesitamos tener una revelación del amor de Dios, y es a través de Jesucristo como tú y yo podemos quitarnos ese sentimiento de orfandad. No importa si tu padre no está, si tu padre te dañó, si tu padre quizá era un buen padre, pero no cumplió con las expectativas. Y bueno, necesitamos sanar ese espíritu de orfandad, y solo será a través de recibir el amor de Dios y reconocer que el Padre nos adopta, porque Él decidió adoptarnos, salvarnos, rescatarnos a través de Jesucristo. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Yo hasta el día de hoy no sé por qué es que Dios me salvó. Yo estaba destrozado. Nadie daba ni un cacahuate por mí. Había sido abusado, un varón abusado, sin un padre que lo amara, sin una madre que tuviera la capacidad para amarme. Nadie daba, pero Dios decidió verme. Él me buscó a través de una tía que me habló de Cristo. Estaba a punto de suicidarme, y en el momento más oscuro Dios me adoptó. Hay por allí un meme que el hijo le dice: mamá, ¿es verdad que soy adoptado? Y dice la mamá: si fueres adoptado, yo no escogería al más feo, yo hubiese escogido al más guapo. Pues Dios decidió escogernos. Él te escogió, voluntariamente te escogió. Di conmigo: me escogió. Decidió amarme, decidió adoptarme. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque entonces, para conocer al Padre y el corazón del Padre es mirar a Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta, decían los discípulos. Dice: me habéis visto a mí. O sea, véanme a mí, y es como ver el corazón del Padre. Y quiero contarte rápidamente esta historia para que podamos entender el corazón del Padre. Lucas 8. No lo busquen,
porque es todo el capítulo, pero en el versículo 4 dice que las multitudes le seguían a Jesús. Las multitudes, Jesús vino para sanar, para rescatar, para destruir las obras del diablo. Y entonces él todos los días tenía su comunión con el Padre, oraba al Padre, tenía esa comunión, que es lo que Dios busca, relación y comunión. Y entonces dice que las multitudes le seguían, ya le seguían las multitudes. Pero llega el momento donde deja las multitudes. Yo no era su consejero, pero le hubiera dicho, ¿cómo? ¿Dejas las multitudes? ¿Cómo que dejas? Tú viniste para esto. ¿Por qué dejas las multitudes? Pero Jesús siguió con su plan. Dejó las multitudes y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y se suben a una barca dejando las multitudes. Van en la barca, viene una tempestad, casi se ahogan. Los discípulos despiertan a Jesús. ¿Qué no ves que perecemos? ¿Por qué no te preocupas por nosotros? Jesús se levanta y le dice a la tormenta, calla, enmudece, y se asustan al ver el poder y la autoridad. Y les dice, hombres, pero yo no quiero quedarme aquí. La historia continúa, llegan al otro lado y ¿sabes quién les recibe? La persona menos indicada. Dejas las multitudes por un endemoniado que sale al encuentro de Jesús, un endemoniado que ya ni la familia lo quería, estaba desahuciado, dice que estaba desnudo. Imagínate no bañarse, tenía años de no bañarse, apestaba, olía, este hombre estaba desahuciado. Dejas las multitudes y vas a buscar, bueno, búscate a la persona más importante del pueblo, pero la persona a la cual fue Jesús a buscar era un endemoniado con estas condiciones. Y entonces Dios lo libera, lo restaura, lo sana. Dice que volvió a su juicio, porque eso es lo que Dios hace. Hace una obra perfecta y nueva. Y entonces este hombre le dice, déjame ir contigo, te seguiré. Pero le dice Jesús, no es el momento ni es el tiempo, vuelve a casa, vuelve a comunidad, restáurate, termina de restaurarte. Y cuenta la historia que esa región llegó un avivamiento poderoso a toda esa región. Se llamaba Decápolis, una región de 10 ciudades. No eran judías porque eran gentiles, porque criaban cerdos. Los judíos no comían cerdo. Entonces a esta región de gentiles llegó el evangelio por este endemoniado, y la historia cambió de esta región, porque Dios hace obra nueva. Dios nos restaura nuestra relación, y el conocer el corazón paternal de Dios nos transforma y nos cambia. Eso es lo que Dios hizo contigo. Dejó las 99 y fue a buscarte a ti. Y hoy quiero decirte, vamos a romper con todo sentimiento de orfandad. La orfandad nos roba confianza en Dios, confianza en nuestros líderes. Nos hace sensibles. Estamos siempre pensando, no sé si eres de las personas que ves hablando a alguien y diciendo, ay, creo que están hablando de mí. No, me miró mal. Eso habla de orfandad, rechazo y abandono. Y necesitamos ser hombres y mujeres, y sobre todo padres. Necesitamos ser padres libres y sanos para levantar una nueva cultura, la cultura del reino en nuestra familia.
de padres sanos, de hijos sanos, de ciudadanos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el mensaje va en dos direcciones. Quiero hablar para que quienes se sienten todavía huérfanos y hoy puedan reconciliarse y puedan aceptar, porque Dios te está mirando. Él es capaz de dejar las multitudes para buscarte, y Él lo ha hecho como a ese endemoniado. Dios lo vio de lejos, Jesús lo vio de lejos y fue por Él. Y sabes, ese es el amor del Padre. Él ha estado buscándote, Él desea amarte y que tú puedas soltarte en sus brazos y decirle: Padre. La oración del Padre Nuestro era eso, Padre Nuestro. Dios quería conectarnos con el Padre, y Dios necesita padres espirituales. Y esta es la otra vertiente de mi mensaje. Hace 4 años, si no mal recuerdo, mi esposa me llegó y me dijo: Óscar, siento de parte de Dios que necesito buscar a mi familia paterna. Ya son muchos años de que hemos roto relaciones y necesito, Dios se está poniendo, porque vamos por la vida con círculos abiertos. No sabemos cerrar círculos. Hay círculos cerrados de relaciones, no los hemos cerrado, siguen. Hay muchos que salen de las iglesias sin salir bien. Y esos son círculos cerrados y mantenemos y seguimos con... Y entonces mi esposa me dice: quiero buscar a... Y le digo: ¿qué? ¿Te escuché bien? Quiero buscar... ¿Pero por qué? Porque buscas problemas, porque... La voz del enemigo, esa era la voz del enemigo. ¿Por qué buscas? Deja las cosas como están. Y como mi esposa no me hace caso... No, sí me hace. Hizo llamadas y se encuentra. Le dan la dirección del único tío que le queda, el tío menor. Fuimos a verlo, el tío la abrazó, no te imaginas, la abrazó, lloró, se alegró de ver a su sobrina y recuperar esa relación. Y empezamos a visitar a la familia. Un día con su primo, y el hombre tiene 2 familias, 2 casas. Pues conocimos a las 2 familias y conocimos la casa más reciente, tiene 2 primos. Y entonces me voy a comprar pollo y el hombre joven, este joven, empieza a hacerme preguntas. Tiene un hambre de Dios y él acepta a Cristo. Semana y media o 2 semanas después lo asesinan queriéndole robar su coche. Pero él se fue al cielo porque se reconcilió con Dios. Y hace poco murió el tío. El tío no quería nada de Jesús, pero porque su sobrina dio el paso de acercarse y buscar, decidió conocer a ese amor, a ese Dios de amor, y antes de morir se reconcilió con el Padre. Y hoy la familia está siendo alcanzada por un corazón paternal como el que mostró mi esposa. Mi padre, que no me amaba, después de mi conversión, me acuerdo muy bien, mi tía regresó después de hablarme que Dios me amaba, contarme su historia de cómo murió en la cruz por mí. Ella me decía: Dios, hijo, estoy aquí porque Dios me mandó. Un niño, 8 años.
me mandó para decirte que Él te ama y que tiene planes preciosos. Y me acuerdo que me encerré en mi cuarto y grité y le dije: Dios, si a alguien le importo y eres tú, muéstramelo. Y Dios se dignó hace 48 años de abrazarme, de mostrarme, y mi vida fue transformada. Y todas las noches llegaba y me paraba en el mismo punto donde creía que Dios solamente estaba ahí, y decía: oh Dios, tú estás aquí. Y oré por mi familia. Primero mi madre, Dios la alcanzó, y luego mi padre. Y la vida familiar fue cambiada. Mi padre empezó a entender que tenía que vivir de acuerdo a los principios bíblicos, como marido, como padre, como él era un buen médico, y ser íntegro en todo. Y ya siendo mayorcito, pues me acuerdo muy bien, lo tengo presente. Mi padre tocando la puerta a las 6 de la mañana, nos juntaba a todos los hijos. En ese momento éramos puros varones, y oraba con nosotros. Tenía tiempos de oración, y ya después nos ponía a estudiar, y él se quedaba allí a estudiar y después nos llevaba a la escuela. Cambios profundos y una cultura nueva. Y mi padre amó a Dios, y él quiso ser. Para mí siempre lo vi como un padre espiritual. Su vida fue transformada. Me acuerdo muy bien la última vez, o los últimos momentos de vida. En el 2009 tuvimos 2 accidentes, uno detrás de otro, allá en Baja California. Primero Sonora y luego Baja California. Mi padre, a consecuencia, de los accidentes, queda muy grave. Se le rompe la mandíbula. Yo normalmente iba por las noches. Me fracturé el brazo, entonces no me dejaban entrar mucho al hospital por eso de las infecciones, pero algunas noches entré y veo a la enfermera llorando. Y lo primero que pensé, mi padre ya murió. Y le digo: mi padre murió, ¿verdad? Y dice: no. Dice: este hombre con la mandíbula rota tiene toda la noche diciendo que necesito conocer el amor de Dios, que lo que va a cambiar mi vida es conocer el amor de Dios, el amor de Jesús, que Jesús puede cambiarme, que Jesús. Y así murió mi padre. Cuando te transforma el amor de Dios y sientes el amor del Padre y dejas de ser huérfano, te conviertes en un hijo con todos los derechos, un hijo seguro, un hijo seguro del amor del Padre. Tú puedes, no importa tus errores, tú puedes llegar y abrazar a tu Padre, y el amor del Padre cubrir tus errores, tus fallas, porque Él es un Dios de amor que nos ama.